Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzloje de la familia Olstein. Cuenta el famoso Ramashpia Reb Mendel Futterfass que él escuchó de también uno de sus mashpim, revisor del Nevler, lo siguiente. Había una época que en la casa de revisor del Nevler había como una especie de restaurante que llegaban diferentes personas, diferentes hasidim que buscaban un lugar para comer que no tenga ningún problema de kashrus y donde se respete todas las alojes al pitoire. Por supuesto, revisor del Nevler no se dedicaba a la cocina, pero también ayudaba, por supuesto. Y principalmente, él siempre se sentaba con las personas que venían a comer, escuchaba los sufrimientos, los problemas de lo que era ser un yehudí en la Rusia soviética, y siempre los alentaba, los consolaba, también les daba consejos y los ayudaba en todo lo que estas personas necesitaban. Las personas sabían muy bien que la casa de revisor del Nevler era una buena dirección para dirigirse cuando la persona tenía un problema de ánimo o le estaba costando algo. Revisor era un buen mashpia, un buen mentor. Lamentablemente los tzures, los sufrimientos no faltaban, especial en esa época, y la gente realmente no tenía descanso. Desde temprano a la mañana, revisor, después de hacer Davenen, se levantaba y después de hacer Daven hasta la medianoche, inclusive, estaba todo el tiempo recibiendo gente en la casa. Era algo constante, la gente necesitaba mucho soporte y ayuda, tanto material como espiritual, y a eso él se dedicaba. Entonces, el revisor tuvo la oportunidad, el honor de entrar a Yehidus, a una audiencia privada, con el Frierdiker Rebbe, con el Rebbe anterior. Y en el transcurso del Yehidus, el revisor del Nevler se quejó de la amargura de su situación. Dijo, no tengo tiempo, le dijo el revisor al Rebbe, no tengo el tiempo para abrir un libro. Dice, no puedo estudiar Hasidus como me gusta estudiar. No puedo hacer Daven en Barijus. No puedo hacer Tefilá como corresponde. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el final de todo esto? Entonces le contó al Rebbe anterior cómo era un día típico de él, que estaba lleno hasta el cansancio, que no le quedaba ninguna hora del día, ningún espacio para sentarse a estudiar Hasidus hasta que llegaba la medianoche. Recién a la medianoche tenía un tiempo, estaba tranquilo y la casa se vaciaba de invitados. Pero, por supuesto, a esa hora él estaba muy cansado y apenas si podía hacer Krishna Shalamito con Kabona, apenas si podía decir Shema antes de irse a dormir con un poco de intención y nada más. El Rebbe anterior escuchó todas las palabras de Israel Nevler y cuando terminó de hablar le dijo lo siguiente. Dice, y entonces, dice, ¿de qué te impresionás? ¿De qué te asombrás? Dice, si recién a la medianoche tenés un tiempo para estudiar, quiere decir que ese es el momento de estudiar. Ahí, cuando llegue la medianoche y estás solo, sentate a estudiar. El rey le dijo más todavía. Si las primeras horas de estudio hasta que te van a costar, porque vas a estar muy cansado. Pero después de esto, mientras que estudies, el propio estudio te va a dar gishmak, te va a dar vida, te va a dar placer y vas a seguir estudiando. Cuenta Reb Mendel Futterfass de esta historia. Dice, primero de acá se aprende
que Friedrich Rebbe le dijo que tenía que estudiar por lo menos más de 2 horas, porque el Rebbe anterior le dijo, las primeras horas en plural, es un mínimo de 2, te van a costar. Y recién después va a venir el Gishmak y el placer de estudiar. Seguramente cuando termine de estudiar ya no va a quedar mucho tiempo para poder dormir. Y terminó el Rebbe con las siguientes palabras. Dice, ¿qué te pensás? ¿Cuándo es el tiempo de estudiar Hasidus? ¿Cuando comiste bien? ¿Cuando dormiste bien? Dice, ¿ese es el momento de estudiar Hasidus? Dice, no, le dijo el Rebbe. Dice, justamente, Davke, cuando no comiste bien, cuando no dormiste bien, ese es el momento de estudiar Hasidus. Historia parecida fue que Revisador Nebler entró a un Yehidus también en otro momento de su vida, cuando él era un Melamed, era un moré de chicos en el Heider, y también se le quejó al Rebbe, que por cuanto que su Melamed entonces no tiene tiempo para estudiar, y no tiene tiempo para hacer daven en Barijus, para hacer tefilá de manera extensa, porque tiene que estar con los chicos. El Friedrich Rebbe le dijo, que tenés que saber que eso que sos un morén no te hace exento, no quiere decir que estés potur de estudiar, de hacer isboinenus, de meditar, si inclusive que seas un melamed, inclusive que seas un maestro. Le dijo el Friedrich Rebbe así, si vos tenés que preocuparte que el lobo esté lleno, pero que a su vez el chivito siga vivo. Lo que se refería era que él se tiene que preocupar que los chicos estén llenos de toire, llenos de maíces, llenos de davenen, llenos de todo lo que el moré lo tiene que dar, pero a su vez el moré también tiene que estar vivo, también tiene que tener su propia vida y tiene que tener un hayus en que vivir, tiene que tener unos espacios para él poder sentir que él también está vivo y no lo está dando todo constantemente. Seguro que de estas historias tenemos muchísimo para aprender. Muchas veces pensamos cuándo va a ser mi momento, cuándo voy a poder sentarme a estudiar tranquilo, cuándo seguramente en las vacaciones voy a tener tiempo, recién ahí voy a poder estudiar, voy a abrir un libro con tranquilidad. Y justamente el Rebbe dice, Hasidus no es solamente para cuando la estamos pasando bien, Hasidus no es solamente cuando estamos descansados y cuando comimos bien, sino que Hasidus es una voide constante y que justamente repercute en la persona y lo afecta cuando está cansado, cuando le cuesta. Esos son los mejores momentos para esforzarse y que Hasidus entre y penetre dentro de la persona y lo ilumine.